Esta es una nueva emisión de ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Si usted tuvo oportunidad de vernos la semana próxima pasada, sabe de qué se trata. Si no, le comento que me encuentro en compañía del doctor Juan Javier Negri, presidente de Holcim Argentina y de la Fundación Sur. En realidad, nosotros permanecimos aquí toda esta semana. Exacto. Creo que la conversación, y no dudo, ha sido lo suficientemente amena como para continuar y que merezca o que valga la pena tener dos programas en compañía de Javier. Javier, hay un hecho que me llama la atención. Tu formación se vincula directamente con las leyes, con la justicia. ¿De dónde surge este gran espíritu humanista que se pone de manifiesto en la Fundación Sur y que además en Holcim, una empresa, también este perfil aparece? Es una pregunta complicada. Sí, tengo una formación jurídica y llegué a Holcim por esa puerta. Cuando las empresas cementeras Corsemar y Juan Minetti se fusionaron, esto exigió una tarea jurídica muy compleja, quizá uno de los contratos más difíciles que yo haya hecho en mi vida profesional, y debo decir con orgullo que funcionaron perfectamente. Hubo que fusionar dos empresas que cotizaban en bolsa, fue la segunda fusión de empresas cotizantes en la historia argentina, la anterior había sido con empresas tabacaleras en los fines de los años 70, y esto exigió tener unos contratos complejos donde había, por un lado, empresas multinacionales, por otro lado había individuos, personas físicas, así que hubo que compatibilizar todo ese entramado en algo que terminó muy exitosamente. Así que cuando la compañía se formó, recibí con placer la invitación a integrar al directorio. Y con el correr del tiempo me invitaron a presidir ese directorio. Quizás sea un signo de los tiempos que vivimos que en la Argentina haya abogados presidentes de empresas. Y eso me parece que es una derivación del complejo mundo que estamos viviendo, donde hay muchas cuestiones legales sobre la mesa y muchas de esas cuestiones legales a veces plantean la supervivencia de la empresa. Yo creo que haría más sentido que mi papel fuera desempeñado por un ingeniero, por ejemplo, o por un administrador de empresas. Sin embargo, no es así. Y eso es, como decía, una consecuencia de esta compleja estructura que tenemos en la Argentina para hacer negocios. Al mismo tiempo, fui invitado años más tarde a integrar la Fundación Sur porque siempre me interesaron los aspectos intelectuales del derecho, es decir, cómo el derecho protege la creación literaria, por ejemplo, cómo el derecho protege el arte. Y es así que he ido desarrollando de a poco una especie de especialización en un nicho muy particular que es el del derecho y el arte.
cómo las leyes protegen al artista y cómo las leyes tienen que correr atrás de un artista que siempre está empujando los límites del arte. El arte no es una superficie perfectamente mensurada. El arte es una superficie que va creciendo a medida que los artistas empujan hacia afuera. Estos cuadros que vos tenés aquí, seguramente en 1500 no serían considerados arte, sino apenas unas manchas sobre una tela. Nosotros hoy consideramos el arte abstracto, el arte conceptual, etcétera, como una derivación normal de nuestro sentido estético. La definición de estética en el diccionario, cuando dice que propende a la identificación de la belleza, es una definición vieja. Hoy día muchas veces el arte lo que tiene como misión es molestarte, incomodarte, producirte una reacción. Y hay multitud de ejemplos de eso. Hay una famosa obra de arte donde se reproduce una foto tomada durante el Holocausto en uno de los campos de concentración en Polonia, donde están estos seres humanos convertidos en un guiñapo, flacos, casi destruidos, y el artista, un artista ha colocado en medio de esos casi cadáveres vivientes su foto tomando una bebida gaseosa dietética. ¿Es eso belleza? Seguramente no es. ¿Qué nos produce? Y nos produce repulsión, nos produce ira, bronca. Cómo este hombre se coloca allí al lado de estos pobres seres humanos desgraciados. Y él dice, eso es lo que yo quise lograr, que vos, espectador, reaccionaras y te dieras cuenta de la barbaridad que ocurrió gracias al contraste que yo he puesto entre esa gente casi destruida y el hombre que muy contento saborea una bebida gaseosa, para colmo dietética. Te he querido, dice el artista, forzar a una conclusión, forzar a una reacción. Ese es el sentido del arte hoy día. Ponerte en evidencia ante lo chocante del mundo en que vivimos. Nosotros no podemos soñar que nuestra música hoy vuelva a ser la música pastoral de Beethoven o inclusive la de Mozart, que es muy linda, pero nuestro mundo de hoy no refleja esa sensación. Es un mundo acosado por las guerras, por el conocimiento de las guerras. Hoy día el mundo está entrelazado de tal modo que una noticia que ocurre en Siria la sabemos a los pocos minutos y que han hecho una nueva tragedia donde han matado civiles, niños, bebés. ¿Puede nuestra música reflejar un mundo idílico que no existe más? No, obviamente que no puede. Entonces, ¿por qué pretendemos que el arte permanezca congelado en el tiempo? Y como el arte no permanece congelado en el tiempo, tenemos que redefinirlo todo el tiempo. Si queremos darle además cobertura legal a ese arte, los abogados tenemos que empezar a pensar, bueno, ¿qué es una obra de arte? Y ahí te quiero ver. ¿Y por qué es importante que un abogado o los jueces o las leyes definan qué es una obra de arte? Porque si yo quiero entrar al país a una exposición de obras de arte, voy a tener que tener una definición de qué es una obra de arte para dejarlo entrar. O voy a tener que dar una definición si quiero eximirlo de impuestos, o si quiero favorecer a los artistas con una línea de crédito para que produzcan obras de arte. Estas cuestiones son de una tremenda actualidad, pero no son del 2012. Quizá vos te acuerdes, hace muchos años, Federico Manuel Peralta Ramos ganó el premio Guggenheim, y con el premio, ¿qué hizo? Se compró el mejor toro que ese año se remataba en la Rural, lo cuereó, lo partió, lo asó y se lo comió con sus amigos. El gobierno americano, que había otorgado la beca, puso el grito en el cielo, y él explicó que comer un asado con amigos era un arte, era una manifestación artística. Uno puede discutirlo mucho esto. Pero ¿estaba del todo equivocado? ¿Tenía del todo la razón? Podemos hablar mucho tiempo. Pero el arte tiene esa función. El arte tiene la función de mover emociones más que explicaciones. Y como abogado uno trata de decir, bueno, ¿cómo le damos a esto un sustrato legal para que tenga cierta protección, ciertos límites? ¿Puede tenerlos? ¿Debe tenerlos? En mi caso, con mi trabajo con la Fundación Sur,
intentamos proteger, por ejemplo, los derechos intelectuales de la obra de Victoria. ¿Qué significa? Bueno, que, por ejemplo, no queremos que se publiquen ediciones falsas o sin nuestro consentimiento sobre su obra. No porque nos preocupe que alguien diga algo incorrecto, sino que nos preocupa que vivimos de los derechos del autor y es lógico que el autor reciba por su tarea algún tipo de remuneración, aunque esté muerto. Nos interesa que no haya plagio, nos interesa que estén las atribuciones correctamente efectuadas. Pero todo esto significa material para la discusión. Tengo un pintor amigo griego que vive en Estados Unidos, Miltos Manetas. Miltos Manetas dice que hay que permitir la piratería en Internet. Y ha publicado un manifiesto que dice, piratas de Internet, uníos. Y yo digo, pero Miltos, ¿qué disparate es este? No, dice, si Da Vinci no hubiera podido tener alumnos que iban a su taller a copiarlo, la pintura se hubiera detenido con él. Al permitir la copia, permitimos que alguien avance en esa línea, porque no va a permanecer copiando todo el tiempo. En algún momento va a comenzar un camino nuevo sobre la base de lo que aprendió copiando. Sí, generará él. Generará él. ¿Tiene sus riesgos? Por supuesto. Y tenemos artistas como Jeff Koons, por ejemplo, que ha hecho muchas cosas copiando a otras. Tenemos artistas, por ejemplo, que le han puesto bigotes a la Gioconda. Dice, ¿esa es una obra de arte? Bueno, vamos a discutir un rato larguísimo sobre si eso no lo es. Pero obviamente nos expone nos cuestiona nuestro sentido de la belleza, de la emoción, de nuestro sentido crítico. Y todos quedamos un poco más confundidos, pero nos hace pensar. Mucha gente dice, yo no entiendo esto. No es cuestión de que lo entiendas, es cuestión de que te guste o que no te guste. Y si no te gusta, tu respuesta es tan lícita como aquel dice, esto es fantástico. Es cierto también que hay muchos que dicen que el artista intenta convencer a una serie de snobs de que todo lo que hace está bien. Y que esos snobs lo van a seguir contra viento y marea diciendo, qué bien lo que hace fulano. Hasta alguien dice, ojo que el rey está desnudo. Con lo cual todo este tema del arte está muy cerca del derecho, a pesar de que los artistas muchas veces no se den cuenta, y en parte no se dan cuenta porque los abogados metemos miedo al resto de la sociedad, porque se nos asocia con el pleito, con la chicana, con la ñagaza, etc. Pero, por ejemplo, los artistas no saben que en la Argentina hay leyes que impiden que se mutile la obra de arte. Hace muchos años se le encargó a un gran arquitecto el edificio por una compañía de teléfonos. Y el edificio se construyó en Maipú y Corrientes, en pleno centro de Buenos Aires. El diseño original preveía una torre y abajo una planta baja y primer piso, doble altura, con altas columnas, formando una especie de patio interno, lo que se llama una loggia en Italia. Apenas el arquitecto entregó su obra a la compañía telefónica, ¿qué hizo esta? En ese momento era Entel. Cerró toda esa loya y hizo locales comerciales. Y el arquitecto dijo, esta era mi obra, ustedes no pueden desfigurarla de esta forma. Y tenía razón. El artista es dueño de su obra, tiene un derecho moral sobre su obra para evitar que esta obra se altere. Acabo de mencionarte que hubo artistas que le pintaron bigotes a la Gioconda. Vamos a decir, bueno, pues estás diciendo ahora lo contrario. Bueno, el arte es así, contradictorio, empuja los límites, nos lleva a lo chocante. Y los abogados que trabajamos en estas cosas tenemos que intentar ver hasta dónde llega la razonabilidad de esta cuestión. Yo pongo el caso siempre de un museo en Estados Unidos que encargó a un artista suizo que hiciera una obra de arte en un espacio muy grande, tan grande como una cancha de fútbol. Y el artista suizo decidió allí reconstruir o instalar los edificios más emblemáticos de la vida común del norteamericano. Una iglesia, la oficina postal, un viejo saloon del Far West, una instalación de gas con francotiradores para evitar que alguien haga sabotaje, una supuesta planta de lanzamiento de misiles, en fin, edificios icónicos.
El presupuesto del museo eran, suponte, $400.000. Y cuando el hombre ya llevaba gastado $600.000, el museo dijo, mejor que paremos acá porque esto está poniéndose muy caro. Pero no terminé, dijo el artista. No importa, dejamos acá y lo exponemos diciendo que esto es un trabajo en progreso, work in progress. De ninguna manera, dijo el artista, mi trabajo se expone o completo o no se expone. Pleito entre el museo y el artista, 4 años cerrado el museo mientras se le dirimía si en esa cancha de fútbol eso servía para algo. Y el museo dijo, hagamos un guión curatorial donde digamos, bueno, ¿cómo reacciona un artista cuando un museo le pide algo? Es decir, para que de alguna manera el público aprenda, en base a todo eso que estaba allí amontonado, sacar alguna conclusión. Bueno, finalmente al museo se le permitió exponer esta obra inconclusa, tuvo su cancha de fútbol cerrada no sé cuánto tiempo. En fin, es un delicado equilibrio, siempre es el arte es tensión, ¿no es cierto? Sobre me gusta, no me gusta, qué sentido tiene, por qué hago esto, por qué hizo esto el artista, qué me quiso decir, pero básicamente la respuesta siempre es ¿me gusta o no me gusta? No, si lo entiendo o no lo entiendo. Vos puedo no entenderlo y me puede gustar. Yo no entiendo qué está pintado allí, pero me gusta. Me gusta la combinación de colores, me gustan los elementos geométricos al lado de los elementos no geométricos. ¿Lo entendés? No. Pero nadie me pregunta si lo entiendo. La pregunta es, ¿te gusta o no te gusta? Yo tengo mi interpretación de eso que está pintado. Probablemente. A veces me preguntan, ¿de qué se trata? Y digo, es el ISEL. Es colores, es energía, es fuerza. Y vos dirás, estás loco. Bueno, es mi interpretación. No, pero uno podría decir, fíjate vos que las manchas verdes que saltan de un cuadro a otro están separadas por una barra. Qué curioso, que ahí falta un puente, hay una separación. En fin, hay un montón de interpretaciones, pero tampoco es cuestión de hacer interpretaciones. Del otro lado podríamos decir se encuentra. También, sí, tampoco es cuestión de hacer interpretaciones porque nadie las pide. ¿Te gusta o no te gusta? Sí, me gusta. Y ahí termina el debate sobre el arte. Ahora, cuando vos hablás de los derechos del autor, ¿yo puedo hacer algo igual a eso y decir, esta es mi obra? Lo puedo hacer, no lo debo hacer porque estoy imitando a un pintor que vive de su trabajo. Vos sabés que ha habido un debate muy grande hace poco sobre una exposición en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Últimas Tendencias, y se le pedía a los pintores que donaran sus obras. Si hubiera llamado últimas donaciones, no pasa nada. Los últimos que donaron están expuestos, pero eran últimas tendencias, con lo cual, si vos no donabas, parecía que eras un tipo que no estaba en la última tendencia. Eso es forzar las cosas. Y el artista merece un respeto distinto. Primero no se puede obligar a que done porque vive de su trabajo. Y además es un criterio excluyente. El que no dona no es una tendencia reciente. Eso es una barbaridad. Nuestro director de cámaras nos va a matar porque me voy a salir de plano. Observa cómo corren. Detrás tuyo hay una réplica de una escultura que te llega porque se trata de tu consuegra, Marta Minujín. Sí. Esta es una obra que los martilleros hemos brindado, le hemos donado a la ciudad de Mar del Plata en reconocimiento. Que vos... cuando ingresaste enseguida la reconociste. Sí, claro. Estaba cubierta de llaves. Estaba cubierta de llaves. Después se ocuparon de llevarse las llaves. No sé por dónde empezar de todo lo que se me ocurre preguntarte, pero vos hiciste un posgrado en Illinois. Y en esa maestría... En Derecho, nada que ver con arte. Sí. Por eso. Y en esa maestría tomaste el Derecho Comparado, toma el Derecho Comparado. Sí. Después lo académico te llevó a especializarte en el gobierno de las organizaciones. Permitime hacer un cruce entre el derecho comparado y el gobierno de las organizaciones. ¿Qué resulta más difícil para gobernar una organización? ¿El marco legal que la regula o esta cultura corporativa que la identifica? Yo creo que el marco legal vinculado con el gobierno de las organizaciones pretende identificar lo que llaman los conflictos de interés. De manera de exponer cuáles son aquellas situaciones o problemas donde uno antepone un interés no auténtico, un interés personal, a un interés colectivo que debería respetar.
Entonces, cuando las empresas y cuando las organizaciones andan mal, muchas veces es porque en algún lado hay un conflicto de interés que no ha sido expuesto, no ha sido revelado. El accionista de control que, por ejemplo, favorece a un pariente, cuando podría en realidad hacer un concurso y elegir a alguien con mejores condiciones o con un mejor precio para lo que tiene que ofrecer. Cuando tenemos un jurado en una organización y el jurado tiene simpatías no explícitas. Yo estoy también en la Fundación Conex y los jurados, y una cosa que nos podemos preciar es que los jurados son absolutamente independientes y yo sé que en algunos casos yo tal premio no lo hubiera entregado, pero el jurado es soberano y elige a quien quiere elegir. Yo creo que el gobierno de las organizaciones lo que tiene que hacer es identificar y poner de resalto el conflicto de intereses. No para necesariamente sancionarlo, sino ver qué alternativas hay. Quizás los intereses puedan ser puestos de acuerdo, quizás sean contradictorios y haya que rechazar el conflicto. Pero me parece que ahí pasa el sentido de justicia, ahí pasa el equilibrio, ahí pasa muchas veces también la eficiencia. Si vos a este programa traes solamente a tus miembros de tu familia, van a estar todos encantados, pero seguramente el rating puede caer como un piano. No conozco a los miembros de tu familia, por ahí tenés personajes fascinantes en ella, pero puede ocurrir una cosa semejante. En cambio, el gobierno de las organizaciones tiene que hacer lo posible para que se repongan esas cosas en el tapete, no se las oculte y se las discuta entre gente civilizada y con pautas objetivas, no con pautas subjetivas. Gran parte de lo que nos pasa en la Argentina es que nosotros no respetamos las reglas para evitar o poner de resalto los conflictos de intereses. Para cerrar, y te voy a pedir si somos breves, me voy a permitir leer una afirmación tuya para que, por favor, me amplíes el concepto. Dice, el mercado de créditos hipotecarios es inexistente por varias razones. A, no se permite la indexación. B, la especificación de las operaciones de compra-venta de inmuebles. C, la incertidumbre a largo plazo. D, la volatilidad de las tasas de interés. ¿Puede ser más explícito? Si es que por sí estos enunciados ya no lo son. Tiraste algo pesado sobre la mesa. La Argentina se destaca y se distingue por sus políticas siempre de corto y cortísimo plazo. Mediano plazo en la Argentina es lo que en otros países es corto plazo, y el largo plazo aquí no existe. ¿Y por qué no existe? Por la inestabilidad, por los factores que menciono, por la inestabilidad de las normas o su interpretación, por las sorpresas constantes que te dan las políticas gubernamentales de este o de otros gobiernos. No estoy cargándole la romana a nadie en particular. Y los mercados estables son los que producen mejores resultados, son aquellos donde el juego de la oferta y la demanda en el largo plazo producen resultados más eficientes. Si las reglas cambian todo el tiempo, es lo mismo que si durante un partido de fútbol el tamaño de la cancha se amplía o se reduce, o si cambiamos el color de las camisetas de los jugadores mientras el partido tiene lugar. Hay una gran confusión. Nadie va a entender cuál es el resultado de ese partido. Nos pasa un poco lo mismo. Distorsionamos muchas cosas. Suponte que los goles que mete un equipo se cuentan por dos puntos y los que mete el otro equipo 1 punto. Obviamente estamos jugando un partido distorsionado, donde no está ganando el más mejor, sino aquel que cuenta con la ventaja numérica de sus puntos. Entonces nos pasa eso. Es decir, hay un cierto desprecio por la ley que recién ahora los economistas empiezan a entender cuando hablan de las instituciones. ¿No es cierto? Por años los abogados hablábamos del respeto a la ley, y en realidad y muchas otras profesiones consideraban que eso era una especie de ocurrencia peculiar de los abogados. Y con el tiempo ha habido una mayor convergencia cuando las principales profesiones se han ido dando cuenta de que el respeto a las instituciones es esencial para que la cosa funcione. De lo contrario, no hay reglas. No habría ningún deporte, no habría ningún juego, no habría ningún concurso, no habría nada, porque las reglas son elásticas. Y a nosotros en Argentina nos pasa mucho eso. Nuestras reglas son elásticas. Y cuando no son elásticas, tratamos de convertirlas en elásticas.
Y cuando no podemos, tratamos de que quien las interprete sea elástico para que entonces la regla nos favorezca. Y eso es un error. Y lo pagamos a un precio muy alto. Llegamos al final. Gracias. Javier, espero que hayas estado cómodo. Muy cómodo. Recibí en este apretón de manos nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Los felicito por los programas anteriores. A vos.